amigos, aquí estamos en una entrevista muy especial hoy con Jairo Namnun, que es director editorial de la Coalición por el Evangelio. ¿Cómo estás, Jairo? El Señor ha sido fiel. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Lo tenemos desde Louisville, Kentucky. Y es que resides, ¿verdad? Así es, mientras tanto. Para comenzar, te voy a preguntar qué es The Gospel Coalition, que es como se conoce en inglés. Bueno, The Gospel Coalition es un ministerio para eclesiástico, o una organización para eclesiástica, que empezó, digamos, en el 2006 entre Don Carson y Tim Keller, aunque John Piper también tuvo mucho que ver. Y básicamente es una organización, un ministerio que se encarga de proveer recursos a la iglesia. The Gospel Coalition empezó formalmente como un conversatorio en el cual Carson y Keller decidieron hacer un grupo de documentos fundacionales en los que ellos entendían que dos cristianos ortodoxos que amaran al Señor podían estar de acuerdo, aunque tuvieran ciertas diferencias en otras cosas. Y a partir de esos documentos fundacionales, ellos se tuvieron una reunión con un grupo de unos 50 pastores, quizá un poco menos, en los cuales se discutieron sobre esos documentos, se ampliaron, se quitaron algunas cosas. Y poco después, ese grupo de pastores que se convirtieron en el concilio de algo que todavía no tenía nombre. Se hizo una primera conferencia, si no me equivoco, en el 2006. Y en esa primera conferencia se esperaban quizás 100 personas, asistieron unas 600 y pico de personas. Y ahí se dieron cuenta que había un grupo de pastores en todo Estados Unidos que tenían deseo de volver al Evangelio, de tener el Evangelio en el centro, aunque pudieran tener diferencias en otras cosas no pertinentes per se al Evangelio. Y ya para el 2008 ha ido cogiendo forma, hasta el punto que ahora mismo es un ministerio conocido mundialmente, The Gospel Coalition, igual con un concilio de 50 pastores, pero con más de 2 millones de visitantes en la página web al mes. Wow, impresionante. Y esto es, me dices, en el 2008 fue que hicieron la primera conferencia. Si no me equivoco, no busqué la información, no estoy 100% seguro, si no fue 2006 fue 2008. Ok. ¿Y La cómo primera entonces? conferencia fue cerrada. Fue una conferencia cerrada por invitación. Esa es la que creo que fue en el 2006. Y Ok, el lugar se desbordó con que los pastores traían otras personas y demás. ok. ¿Y cómo eligieron los pastores que están? Es un concilio, ¿verdad? Que es quien lo dirige. El concilio bueno, tú sabes que uno en la vida cristiana, mientras uno va avanzando y lo invitan a algún lugar o comparte con una persona de otra congregación, uno va haciendo conexiones entre diversos pastores. Y son personas que tú entiendes que son personas sanas, que aman al Señor, que tienen la Biblia en el centro, que aman la sana doctrina. Y así uno va conociendo un grupo de pastores, y esos pastores fueron los invitados, ellos y otros que ellos invitaban a este primer concilio. O sea que ya se conocían, uno con otro se conocían, digamos que 10 conocían a Carson y 10 conocían a Keller, y 20 se conocían entre ellos. La coalición o The Gospel Coalition se fundó para ser una denominación, ah, o sea, o es para trabajar con denominaciones. Desde el principio, TGC ha sido un movimiento para-eclesiástico. Nunca ha habido el deseo, ni siquiera algo cercano a que sea una denominación o que tú seas una iglesia TGC, que tú seas parte del movimiento TGC. Eso no es, sino es poder caminar junto a la iglesia, poder proveer a la iglesia de recursos, de conferencias, digamos, del social media. Y eso es lo que TGC siempre quiso hacer y es igual lo que queremos hacer en Coalición. O sea, TGC y Coalición existen para la iglesia. O sea, Ok. nada de lo que nosotros hacemos sustituye y ha de sustituir a una iglesia nunca, por diseño. Ok. Y más o menos, ¿cuáles son las cosas que unen a las iglesias o a los líderes que están en The Gospel Coalition? O sea, yo sé que es distintas denominaciones, Ujú. pero ¿cuáles son las cosas para tú ser miembro como iglesia o como líder de The Gospel Coalition? ¿Cuáles son los requisitos? Ok, el concilio solo se es miembro por invitación. O sea que uno no se vuelve parte del concilio de TGC, que es el core, o sea, lo central de TGC es su concilio. ¿Y cuántos Entonces, son ahora mismo esos del concilio? 50, ¿Cuántas personas? 50. 50, 51 Ok, me parece con los que agregaron hace poco. ok, perfecto. Entonces,
el concilio TGC se entra por invitación y se vota porque la persona entra. Entonces, digamos que Don Carson, quien es nuestro presidente y fundador, invita a Manuel Betances en unos 10 años, y Manuel Betances va a una primera reunión, pero antes de que él sea invitado a la primera reunión, todo el grupo del concilio se le manda un correo dejándole saber quién es para que puedan escuchar sus sermones, tener certidumbre de quién es y puedan tener cierto intercambio. Luego tú vas a la primera visita, a la primera reunión. El concilio se reúne una vez al año y tú vas a una primera reunión, el concilio luego vota porque tú entres o no a formar parte del concilio de TGC. Ok, Cuando el primer hispano contra el concilio, hispano en el sentido de que vive en Hispanoamérica, fue el pastor Miguel, el doctor Miguel Núñez, y yo estuve en el proceso, yo recuerdo cómo fue. ok. ¿Y cómo, Ellos cómo fue eso? ¿Cómo somos fue eso? bastante Porque, cuidadosos. ¿en qué año fue eso? Mm, Estamos en el 2014, él recibió el correo en el 2012, la primera visita fue en el 2013 y él entró al concilio en el 2013. Ok, pero entonces eso fue por iniciación del Pastor Núñez o eso vino desde aquí de Estados Unidos. Vino desde el concilio de TGC. El concilio de TGC le envió un correo que él no estaba esperando para invitarle a la conferencia del año pasado en Orlando. Y ese es el proceso que se sigue. O sea, el concilio te invita. Tú no te acercas al concilio Ok, para ser parte. qué interesante. Pero ¿Y cómo fue eso? Ya que tú dices que estuviste envuelto en ese proceso, cuando reciben esa invitación, el Pastor Núñez sí sabía acerca de The Gospel Coalition, ¿verdad? sí, claro, el pastor estaba al tanto de lo que era. Él recibió la invitación luego de una reunión que tuvimos donde empezó Coalición por el Evangelio, digamos. Recibió la invitación a ser parte, a tener una charla, un taller en la conferencia del año pasado en Orlando. Y un par de meses después se le invitó a ser un candidato para el concilio. ¿Cómo entonces nace, sabiendo que esto es el concilio estaba formado principalmente por americanos y basado aquí en Estados Unidos? eh, ¿A quién se le ocurre la idea o cuál fue la motivación de entonces crear lo que hoy se conoce como la Coalición por el Evangelio? Bueno, quizás vale que aclare que ahora suena un poquito como concilio y quizás suenan a ser a católico o algo así, ¿no? O sea, la idea del concilio es que sea un grupo de pastores que puedan darle rumbo, perdón, al contenido o al movimiento, por así decirlo. De hecho, yo estaba el mes pasado investigando un poquito de los inicios de Gospel Coalition y un bloguero muy famoso y muy fiel a las escrituras, se llama Tim Challies, vino a la primera conferencia grande, esa sí fue en el 2008, ya recuerdo. Sí, Y él yo estaba estuve como un leyendo hoy, poquito. yo estaba leyendo hoy eso que él escribió en el 2009. Ujú. 2009, exacto. Y él estaba un poquito desubicado, como, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quieren hacer? 2009, exacto. Y me llama mucho la atención porque era así, cuando eso había una sola persona en el equipo. El concilio estaba, primera vez se estaba dando en público, pero otra vez, la idea del concilio no es que tienen autoridad sobre algo per se, sino que es para que puedan dar forma al movimiento, para que puedan decidir los temas que se van a tratar en las conferencias y más importante aún, para que haya comunión entre ellos. Entonces, el concilio se reúne todos los años durante la conferencia bienal, y luego el año de la no conferencia se reúnen para un coloquio, donde ellos se reúnen por 3 días a hablar de temas de actualidad, temas importantes para la iglesia, poder conversar y poder tratar de estar en un mismo sentir. En cuanto a eso, por ejemplo, el de este año fue aquí en Louisville, Kentucky, en la página en inglés pueden ver el video y todo. Y hablaron mucho de la homosexualidad, del cambio en la agenda gay, que son problemas muy pertinentes para los Estados Unidos, no tanto para nuestra América Latina todavía, pero también estamos en camino. Entonces, ¿cómo responder a los problemas que se están acercando ahora? Aunque también se habló un poquito de lo que es fuego extraño, del cesacionismo y continuismo, y todo ese tipo de conversaciones se tuvieron para que este grupo de pastores pueda estar en un mismo sentir en cuanto a lo que la palabra enseña claramente. Qué bueno, qué bueno. Sí, es bueno que hagas la aclaración porque Ujú, la palabra concilio en español está muy ligada a denominaciones. ujú. Entonces es bueno eso que hiciste esa aclaración. Entonces, ¿de quién fue la idea? Ya me dices que invitaron el año pasado al pastor Núñez.
Ya Ujú. cuando lo invitaron a él, ya la idea de hacer la coalición o de Gospel Coalition en español, ¿ya estaba corriendo o fue a raíz de la entrada del pastor Núñez que surgió? Ok, el director ejecutivo de TGC es una persona con bastante visión. em, y bueno, el concilio también, pero específicamente se necesita de alguien que pueda ir moviendo las cosas en el día a día. Y él había ido notando cómo lo que es la realidad ahora, de Global South, el sur global, es donde está la mayor cantidad de cristianos. América Latina siendo parte del Global South. Entonces, eso implica que también la mayor necesidad de recursos está en América Latina. El 95% de los pastores en el mundo entero no tienen entrenamiento. El 85% de los pastores no tienen recursos teológicos tampoco. Entonces, al ellos ir viendo eso, querían empezar de alguna forma a poder servir a América Latina. En el 2012, en un viaje que yo acompañaba al pastor Miguel, yo era su asistente en ese tiempo, nos reunimos por casualidad o dio incidencia. Había un par de personas de TGC, el director ejecutivo y el encargado de misiones estaban en Cuba, mientras el pastor estaba allá, el pastor Miguel estaba allá dando una conferencia, y yo andaba con él, y ahí estuvimos hablando y conversando sobre la posibilidad de empezar algo en español, que no tenía forma, no tenía nombre, solamente queríamos poder ver cómo servir a la iglesia. Ya de alguna forma habían tenido un tipo de conversaciones con alguien de España, se llama Patricio Ledesma, quien también estuvo en el inicio, en todo el proceso. Y eso me parece que fue como agosto o septiembre del 2012, que empezó a darse la idea de lanzar algo en español, que un par de meses después se llamaría Coalición por el Evangelio y que lanzaría al final en febrero del 2013. Bien, ¿cómo le diríamos? Como sin mucho bombo, solo Ajá. poquito a poquito, yendo formando el equipo, el grupo de contribuyentes y demás. ¿Cómo, cómo tú llegaste a ser el director editorial? Editorial. Ok, cuando lanzamos, básicamente en el día a día estábamos Patricio y yo. Tenemos todavía un grupo de contribuyentes regulares que serían como el core de los contribuyentes, quienes eran quienes se habían comprometido con entregar un artículo al mes en ese tiempo. Luego se fueron añadiendo un par de personas. Siempre todo fue voluntario. O sea, yo sacaba de mi tiempo en el trabajo o en la noche para poder editar y conseguir contenido, igual hacia Patricio. Pero con el tiempo Patricio fue teniendo otras responsabilidades. Entonces yo atraje a mi esposa Patricia que me ayudara y un par de personas de la IBI también estaban ayudando. Teníamos alguien, por ejemplo, hacía corrección de estilo. Otra persona se encargaba de ayudarnos a conseguir material, además de los contribuyentes. Pero otra vez, era de manera voluntaria, con poco tiempo, quizás no tanto tiempo como uno quisiera, y lanzábamos unos 2 artículos a la semana, quizás 3 artículos a la semana. En septiembre se da la posibilidad de que yo viniera a los Estados Unidos a estudiar, que es lo que estoy haciendo aquí en Louisville. Y mientras venía para acá tenía que conseguir un trabajo aquí en los Estados Unidos y entonces no podía tener la carga de TGC más el trabajo, más mis estudios en el Southern Seminary donde realizo mi maestría en divinidad. Entonces yo le había pedido que no pudiera, que iba a tener que entregar el día a día del site a otra persona, que quizás pudiera ayudar un poquito menos. Y duramos un tiempito en verdad buscando a alguien que pudiera encargarse, pero como que no encontramos el candidato ideal. Hasta que luego ya en enero empezamos a querer darle más calor a la página, a ir formando mejor el equipo, organizando mejor el staff. Eh, en abril formalmente yo pasé a ser parte del staff de The Gospel Coalition, o sea que se convirtiera parte de mi trabajo, aunque cuando eso era a medio tiempo, pero algo de mi trabajo fuera trabajar para The Gospel Coalition. Y ya en ese momento entonces se decidió que yo fuera director editorial para poder encargarme de supervisar el equipo editor y de que todo el contenido cayera sobre mí. Ya en enero habíamos empezado a publicar un artículo al día. Y Ujú. este año hemos estado publicando ya un artículo al día. Y eso implicaba mucho más tiempo, porque un artículo al día implica que conseguir el artículo, hay que idear el artículo, conseguir el artículo, editar el artículo, perseguir al contribuyente. Tú has contribuido, tú sabes que a veces hay que recordarle al autor el tiempo, organizar el calendario y entonces editar el artículo final y luego publicarlo y buscarle la foto y moverlo en social media. Y todo eso tomaba tiempo. Sí, es mucho, mucho. Uno ve el artículo y no se imagina todo el tiempo.
Y el proceso que toma cada artículo, sí. Desde la incepción o la concepción hasta la publicación. ¿Y cuántos contribuyentes ustedes tienen ahora mismo? Porque veo que tienen mucho material original en español, aunque tienen algunas traducciones de material en Ujú. inglés, pero hay mucho material en español. Sí, 75% del contenido, 75-80% del contenido semanal es original en español. Em, el número de contribuyentes yo debería haberlo tenido, pero sé que son más de 75. Wow, Personas 75. que han contribuido en algún momento deben rondar quizás, que hayan contribuido en algún momento deben ser como 75, sí. Que los que Ok, contribuyen, digamos, una vez al mes o cada 2 meses, tú siempre vas a encontrar un nombre de ellos, deben ser unos 50. ok. ¿Cuáles son los requisitos para ser un contribuyente Ujú. o alguien que escribe para la coalición? Ok, si nosotros tenemos, digamos, diferentes niveles de contribuyentes, en el sentido de que hay un grupo de contribuyentes regulares, que fue el grupo original, que fue el grupo, no es nuestro concilio, porque nosotros nos regimos bajo el concilio gringo todavía, donde hay un par de hispanos, pero es el grupo de contribuyentes con el que uno más cuenta y que uno más le pregunta. Por ejemplo, cuando íbamos a lanzar el site nuevo que lanzó en mayo, fue el grupo con el que le estuvimos hablando y comunicando y pidiéndole feedback y todo eso. Entonces, ese grupo de contribuyentes empezaron 12, de esos 12 todavía deben quedar 11 o 10, ahora deben ser un poquito más. Eh, de ese grupo de contribuyentes, entonces, ellos nos avisaban de otra persona o ellos mismos invitaban a otra persona a que escribiera un artículo quizás. Y la verdad, en inglés se dice, we're just throwing it against the wall and seeing what sticks. Nosotros estamos tratando de ver qué se quedaba, quién escribía bien de verdad, quién lo que escribía chocaba con la gente, llamaba la atención a la gente, quién estaba de acuerdo a la visión. Entonces, con este mismo grupo de contribuyentes, ellos invitaban a otro. Eh, la idea es que ese contribuyente decía, sí, mira, yo conozco a Manuel Betances, él es un hombre serio, él ama al Señor, tiene una iglesia sana o es parte de una iglesia sana, él conoce mucho sobre este tema, contáctalo a ver. Entonces uno le envía los documentos fundacionales y la persona tiene que leerlos y decirte si yo estoy de acuerdo con lo que aquí se enseña. Cuando estábamos empezando al principio, como éramos menos conocidos, la gente siempre conocía a The Gospel Coalition, la página en inglés, que como decía ahorita es increíblemente conocida en el mundo anglo. Y ellos se imaginaban por la página en inglés que iba a haber en la latina. Y básicamente es con aplicaciones diferentes, pero tiene un sazón muy similar. Entonces, un contribuyente entra por otro contribuyente. Originalmente fue los contribuyentes regulares que invitaban a otros, pero actualmente para escribir en The Gospel Coalition igual es por invitación. Ya sea que tú conoces a alguien, tú has contribuido con nosotros, tú conoces a alguien, tú dices que es una persona fiel a la escritura, que ama al Señor, que tiene una iglesia sana, tú me lo dejas saber y yo le envío los documentos fundacionales y empezamos la conversación a ver si está de acuerdo con lo que creemos, con lo que profesamos y con la filosofía del ministerio. Igual, Interesante. del grupo de editores, ellos también tienen sus contactos o tenemos nuestros contactos y entonces nosotros también contactamos con alguien porque ya lo conocemos de alguna forma u otra. ¿Y cuántos artículos están ustedes lanzando a la semana ahora mismo? Nosotros lanzamos 2 artículos a la semana, a veces un poquito más, pero tratamos de que no sea más. Eso Oh, es eso es como tres, dos al día, ¿no? 3 lunes, 3 viernes y 2 martes a jueves. Ok, mira qué interesante. De ¿Y eso, de esos 3 son traducciones. Y ok, los otros 9 cuál es son el originales. alcance ahora mismo? O sea, un artículo, más o menos, ¿cuánta gente lo lee? Bueno, a los contribuyentes les dejamos saber que actualmente, aunque Coalición ha ido creciendo vertiginosamente, principalmente de abril para acá, en un artículo regular se lee entre 1,000 y 2,000 personas la semana de lanzamiento. En los artículos en general, eso es lo que lo leen. Hay muchos artículos que se leen mucho más de ahí y algunos artículos son más específicos, quizás no tantas personas le llaman la atención, pero ningún artículo se lee menos de 300 personas. O sea, el artículo que menos se lee lo leen 350, 400 personas. Ok. Y ustedes están usando, veo que están usando todos los canales de social media, ¿verdad? Ujú. Eso es básicamente la manera como los artículos son promocionados, porque ustedes no hacen publicidad paga, ¿o sí? No, no. Eh, Interesantemente, yo no soy muy fan de Facebook,
yo no confío mucho en Facebook y que ellos cuando quieren cambiar el algoritmo lo hacen y uno pierde lo que tenía. Pero la verdad es que el social media es la principal forma por la cual las personas se enteran y llegan a la página eh, así. Ahora, cada vez más hay personas que saben que en la madrugada, los artículos suben entre las 12 y la 1 de la mañana. Entonces, cuando tú entras al otro día mañana, tú vas a encontrar mañana viernes 3 artículos que tú puedes ver cuál de ellos te llamó la atención, cuál de ellos te interesó y ahí lo puedes leer. Entonces, aunque sí, la mayoría de la gente, de las personas entran por Facebook y por Twitter, muchos simplemente entran a ver qué hay nuevo en el site, Exacto. que básicamente es la forma en que el site en inglés funciona. Aunque ellos tienen social media y ellos no le hacen tanto énfasis porque las personas simplemente entran a ver qué nuevo hay en The Gospel Coalition hoy en la mañana, Ok. con qué podría implementar algo. Yo creo que el Gospel Coalition, ellos tienen una aplicación para móvil, para celulares. ¿Ya en español existe? No la tenemos porque la aplicación era necesaria antes del el nuevo site. El site nuevo es responsive. Entonces, si tú lo ves en un tablet o lo ves en tu televisión o lo ves en tu celular, se adecua al tamaño. Entonces, no es necesaria una aplicación. Básicamente por eso es que no hemos invertido el tiempo, porque la verdad es que no es necesario. Entonces, Exacto. el app es más legacy de cuando era antes, que tanto necesario ahora, porque el site nuevo se ve bastante bien en móvil. Correcto, correcto. ¿Y qué alcance tiene ahora mismo la coalición por el Evangelio? En cuántos países tienen lectores? Hmm. Yo no tengo el número, pero no se me ocurre. Bueno, ahorita entré, vi que hasta de África hay personas que entraron. No, no tantas, pero en julio entraron como 50 personas de África. No sé, no sé ni siquiera quién habla español en África para entrar para acá, pero básicamente en todo país de Latinoamérica hay visita. Los principales países que visitan son México, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Chile, Argentina, Guatemala, Bolivia, y bueno, sí, esos son los principales países que visitan. En cantidad, ahora, en cantidad de contenido que consumen, los países que más consumen son México y República Dominicana. Hay menos usuarios de Dominicana que de Estados Unidos, por ejemplo, pero esos menos de Dominicana ven más cosas Wow, que los más de Estados Unidos. impresionante. Y eh, yo sé que en la parte americana, en lo que es The Gospel Coalition, aquí en los Estados Unidos hay lo que se conocen como chapters, como capítulos, creo que por estado, por región. Ujú. ¿Esto es algo que se ha pensado hacer en Latinoamérica también? Ok, bueno, en, en su concepción, TGC ni siquiera pensaba trabajar en otro idioma. por, por, por diseño. Los fundadores no querían que se sintiera como que era una hegemonía gringa que estaba ahora implantándose en América Latina o en África. Entonces, por diseño, ellos ni siquiera querían hacer algo en español. Ahora, cuando ellos entendieron que la verdad es que uno confía en el sello TGC, porque han logrado mantener una filosofía de ministerio, una fidelidad a la escritura, que hace que tú confíes en ese sello. Pues por eso ellos permitieron o quisieron empezar algo en español y ahora también hay un site en francés. Pero como decíamos ahorita, no es un deseo de causar hegemonía. Entonces, por eso todavía no hay un concilio hispano, aunque quizás se forje en algún momento, pero la idea no es esto que era estadounidense, vamos a adaptarlo y volverlo americano o latinoamericano. Yo uso americano en un término diferente, yo no me refiero a americano Exacto. como gringo. Entonces, ellos no quieren hacer eso, nosotros no queremos hacer eso. Por lo tanto, no hemos contemplado lo de capítulos regionales, porque más para la mente latinoamericana, que hemos tenido tantos dictadores y que confiamos tanto en Estados Unidos, se daría muy difícil que la mente común no piense, ah, sí, es una denominación que tiene capítulos aquí y allá, y eso es una Exacto. iglesia TGC, y eso no es lo que TGC es, TGC no es una denominación, tú no eres una iglesia TGC, entonces, lo más cercano a esto que vas a encontrar es que estamos trabajando en un buscador de iglesias, que sean las iglesias de nuestros contribuyentes y de otras personas que podamos vouchar o confirmar que son fieles a la escritura, para que si tú te mudaste a Bolivia, tú puedas buscar a ver si hay una iglesia que te queda a 100 kilómetros por lo menos, Mira qué bueno, eso es que sea muy buena idea, porque mucha gente
Yo en mis intercambios en las redes sociales me doy cuenta de que hay mucha gente buscando iglesias de sana doctrina en Latinoamérica y Ujú. muchas veces no la encuentran. De que eso Sí, así está muy buena esa idea. Y me dices que el primer hispano que entró al concilio de Gospel Coalition fue el pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana. ¿Hay algún otro ahora mismo, algún otro hispano, pastor hispano en el concilio? Bueno, hispano per se, Juan Sánchez estuvo antes que Miguel, que fue el primer grupo. Juan Sánchez es un boricua, pero criado en Estados Unidos, aunque habla español, y es un amigo y un siervo del Señor, pero que su ministerio ha sido en los Estados Unidos. Entonces, lo que él estaba más familiarizado era con el ministerio en Estados Unidos. Sin embargo, recuerdo en el 2011, quizá 2012, que él invitó a Miguel, que Miguel iba a pasar por Texas, le invitó a que se juntaran para poder hablar y ahí se conocieron. Entonces, poco después sucede el encuentro en Cuba y así llega Miguel a formar parte de TGC. Entonces, ahí tenemos a Juan Sánchez, aunque ese ministerio en Estados Unidos es latino y cada vez está más interesado en Latinoamérica. Entonces, Miguel Núñez en República Dominicana y también el pastor Sogel Michelén, que es de República Dominicana de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Entonces, Entonces esos son los tres hay hispanos, dos de República Dominicana en el concilio, dos dos dominicanos del pastores. concilio. Ok, Ujú. ¿y crees que seguirá esa inclusión? O sea, ¿piensas que van a poner o van a entrar más pastores, van a ser invitados de Latinoamérica? Yo creo que sí, por varias razones. En primer lugar, porque TGC ha ido creciendo y eso requiere poder dar respuesta a los diferentes, a cómo la iglesia ha ido creciendo también. El hecho de que la iglesia haya ido creciendo para abajo, para el sur, implica que si TGC quiere poder responder y ayudar a la iglesia, necesita poder tener representación de esa iglesia. Entonces, creo que sí que va a ir creciendo en ese sentido, pero quizás la principal razón por la que no ha crecido más o no hay más miembros latinos es la genuina falta de siervos centrados en el Evangelio, conocedores de la Escritura, con cierta preparación teológica y con un ministerio de integridad que tenga años demostrado su ministerio de integridad, su iglesia sana. En Latinoamérica todavía estamos en pañales en ese sentido. Hay siervos, muchos, el Señor sabe cuántos, hay muchos pastores que aman al Señor, pero por ejemplo, hasta hace 10 años, quizás 5 años, un pastor que amaba al Señor no se juntaba con otro pastor porque en aquella iglesia había batería y aquí no. Entonces, si Ujú. tú te atreves a tener una diferencia, levantar una pared por un instrumento, ¿qué tal entrar a un grupo, a un concilio donde hay continuistas y cesacionistas, donde hay milenialistas y premilenialistas, donde creen en la teología del pacto, ¿entiendes? Donde hay presbiterianos y bautistas, donde hay no denominacionales. Entonces tú tienes que tener un poquito más de apertura y entender lo que Moller llama el triaje teológico, que hay cosas de primer lugar, hay cosas de segundo lugar y hay cosas de tercer lugar. En la del primero tenemos que estar totalmente de acuerdo. En el segundo tenemos que por lo menos entender que son importantes. Y si estamos en desacuerdo, digamos por ejemplo con el bautismo, tú tienes que saber que esto no es cualquier cosita. Y en tercer lugar, pueden ser diferencias que se pueden solventar, que tienen que ver más con preferencias y con gustos. Entonces, la verdad es que yo entiendo que Latinoamérica todavía tiene una gran dificultad de aceptar que podemos tener diferencias en cosas de tercer lugar de importancia y quizás en cosas del segundo lugar y seguir Ujú. siendo hermanos que amamos al Señor y que somos fieles en nuestra vida. Es bien interesante eso que dices porque esa era mi próxima pregunta. Sé que ustedes agrupan iglesias de de diferentes denominaciones y líderes, y muchas veces esto causa alarma en ciertas personas porque am, piensan de una vez en ecumenismo. Ujú. ¿Cómo ustedes están lidiando? ¿Ustedes han sido acusados de ecumenismo? Y si han sido, ¿cómo están ustedes am, justificándose o cómo están ustedes para que no sean identificados como ecuménicos? ¿Qué están haciendo? Ok, yo creo que sin duda nosotros no somos nada ni siquiera parecido al ecumenismo, porque el ecumenismo es unión a pesar de la verdad. El coalición es una coalición por el evangelio y es una unión por la verdad. Esa es la diferencia. Nosotros no
tiramos por el piso, no pensamos en nuestras diferencias, sino que entendemos que nuestras diferencias no son tan importantes, son solamente de preferencia, y lo que es realmente importante, que es el Evangelio, que es la palabra, lo mantenemos unido. Entonces, la verdad es que Cristo sí nos dijo para que sean uno, pero 10 versículos más para adelante dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, estamos de acuerdo en cuanto a la palabra. Pero tú sabes que dos siervos que aman al Señor y que estén sirviendo al Señor pueden tener una gran diferencia y pensar diferente y sin embargo seguir trabajando juntos. O si no, no sé qué hago con Pablo y Bernabé y luego con Juan Marcos. Exacto. Ujú. Y luego con que Pablo diga, mándame a Juan Marcos porque me es útil. Exacto. Entonces, nosotros no, para nada tendríamos a alguien, no solamente que no sea evangélico, o sea, sin duda, no, cero católicos, nada que ver con catolicismo o con testigos de Jehová, nada que ver con eso, por supuesto, eso es como obvio. Pero también con que seas evangélico no es suficiente. Y con que tú digas que, es más, con que tú creas las 5 solas no es suficiente. Y con que tú seas calvinista no es suficiente. Por eso están los documentos fundacionales que enseñan un grupo de cosas como la sola escritura y cómo se aplica a la iglesia, que enseñan el complementarianismo, por ejemplo, el hecho de que sean pastores, sean hombres, que esto esté de acuerdo con la filosofía misional de iglesia, en el sentido de que la iglesia es para el cuerpo, la iglesia no es para los inconversos, la iglesia es para los creyentes, no somos seeker friendly ni nada por el estilo, pero la iglesia se une para edificarse y luego sale para evangelizar. No se une y se queda aquí y se olvida de la cultura que les rodea. Entonces, hay un grupo de cosas que es lo que nos une, pero todas son verdades. Y ahí es que está la diferencia principal con el ecumenismo. Nosotros estamos unidos por la verdad, no unidos a pesar de la verdad. Ahora la acusación es que la última acusación que nos hacen es que somos ecumenismo evangélico. Y con eso, con eso tú quieres decir que es un grupo de hermanos que aman al Señor, que aman la palabra, que aman el sacrificio de Cristo, que creen en las 5 solas y creen en el tulip y creen en todo un grupo de cosas que le conviene y que están unidos para darle gloria al Señor allá y para pedirle que su reino venga y para ir sirviendo en lo que el reino llega. Bueno, sí, eso sí somos, pero no se Ok, parece en nada a lo que el ecumenismo es por definición. ok, muy interesante esa explicación y ahí despeja dudas porque sé que a veces yo entro a la página en Facebook y veo gente como que trata de acusar eso, o sea, gente de una vez levantan esa alerta cuando ven diferentes denominaciones o gente que pueden escatológicamente diferir, pero andan Ujú. juntos. Y la gente de una vez piensa en ecumenismo. Te iba a preguntar, además, Jairo, ah, ¿cuál es cómo ustedes, además de lo que es la página web y lo que es las redes sociales y lo que es, o sea, todo el contenido que ustedes están desarrollando, ¿cómo más ustedes piensan ayudar al pueblo en Latinoamérica? ¿Ustedes piensan hacer seminarios de entrenamiento? ¿Piensan hacer conferencias en Latinoamérica? Bueno, con Dios delante, en abril tenemos la primera conferencia de colisión. Va a ser la preconferencia de Gospel Coalition. The Gospel Coalition tiene una conferencia anual, o bienal, mejor dicho. Un año es la conferencia grande, la conferencia nacional, y el otro año es la conferencia para mujeres. Pues en la próxima conferencia, que es en abril, los primeros 2 días de preconferencia con Dios delante serán en español. Será una conferencia de Gospel Coalition en español, o sea, de coalición por el Evangelio, la cual queremos poder servir a América Latina desde lo más cerca a la capital de América Latina que pudimos encontrar, que fue Orlando. La capital de América Latina es Miami, pero este año lo hacemos en Orlando, esperando poder hacerlo en Miami un poco después. Ok, Así eso que es, esa es ¿en qué, una de las cosas. cuál es la fecha? Con Dios delante, 11 y 12 de abril, en Orlando, Ok, Florida. ok, eso Eh, son cuántos días, Eso es domingo y lunes, domingo y lunes. Entonces, ahí, inmediatamente antes de la conferencia de Gospel College. O sea que si alguien asiste a la preconferencia, luego puede quedarse para la conferencia que tendrá traducción al ok, español. pero la preconferencia que es de coalición por el Evangelio va a ser totalmente en español. Así es. Ok, cuál es el tema de esa conferencia? El 1 de septiembre lanzamos el sitio web.
con toda la información de los charlistas, Ah, de pero el horario, no me vas a dar un preview. todavía no, Todavía todavía no. no puedo. Ok, pero ni siquiera Ujú. uno. Sé que el pastor Miguel Núñez debe estar ahí, ¿no? El profesor Miguel estará ahí, sí. Y Ok, algunos de los fundadores de TGC y otros latinos también están. qué bueno. Y fuera de Estados Unidos, ¿sí piensa o han estado haciendo seminarios o entrenamientos o lo piensan hacer? ¿Eso está en planes? Todavía no, no estamos planificando eso. Otra vez, como servimos a la iglesia, eso es algo, una forma que uno puede servir a la iglesia, pero honestamente no es para allá que estamos apuntando actualmente. Por ejemplo, en este año queremos lanzar en octubre nuestro primer ebook, el primer libro, que con Dios delante queremos dar gratuitamente para que las personas puedan tener y así seguir proveyendo de recursos. De Mira hecho, qué bien. hace poco escribimos en el site de que estamos queriendo hacer tres cosas: proveer recursos, hacer reseñas y crear puentes. Pronto después, o poco después, habrá una conferencia, lo cual también dará recursos. Y quién sabe si habrá algún tipo de entrenamiento después, pero no está en planes actualmente. La verdad es que, a diferencia de Estados Unidos, que es un poco más fácil tú acceder a diferentes personas, en América Latina tú tienes diferentes ciudades con diferentes monedas, visas que hay que poder adquirir. La verdad es muy difícil yo poder hacer el contacto con alguien de Guatemala, que vamos a hacer una conferencia en Guatemala, mientras mantenemos el site corriendo. Y a quién llevo a Guatemala, tengo que sacar a un pastor de otro país. No es tan fácil como en Estados Unidos. Entonces, eso no está en nuestros planes actualmente. Ok. Recursos, reseñas, puentes. Luego vienen los libros y la conferencia. Y luego vemos qué el Señor quiere con nosotros. Dices que van a lanzar un ebook Ujú. prontamente. ¿De qué se trata ese ebook? Pronto. Son dos. Pero no me vas a Muy dar pronto nada. para allá. Son dos. En Y cuanto a está muy las bueno. qué bien. Y en cuanto tú mencionabas lo que es las reseñas, y yo he visto, he leído varias en cuanto a libros y discos y películas. ¿Cómo ustedes eligen? ¿Cuál es el criterio para hacer una reseña de un CD, por ejemplo? Porque veo que han hecho reseñas de diversos cantantes, o sea, unas han sido favorables, otras no tanto favorables, y han sido criticados también por esto. Pero qué ustedes buscan con esa reseña? Ok. Si tú te fijas, cuando tú quieres saber sobre un libro o sobre un CD, en inglés tú pones el nombre, pones review y tú encuentras 500 puntos de vista de 500 bloggers y de alguna página seria también. Tú haces lo mismo en español y tú no encuentras nada. Si acaso un Amazon, alguien que compró el libro lo escribió y eso es todo. Eso no te permite, por un lado, saber si adquirirlo o no, en el caso de que tú quieras hacerlo. O por otro lado, si es algo que tú te imaginas que no va a ser favorable, que no es sana doctrina, quizás por de dónde viene o por algo que el autor ya haya hecho anteriormente, tú no sabes por qué no. Tú dices que no. Y quizás para alguien que esté bien cerrado y que no sepa tener conversaciones con personas quizás cristianas, pero no tan entrenadas, o con inconversos, se satisfaga con decir eso lo hizo tal persona y ya, eso no hay que escucharlo. Yo no creo que ese sea el approach que debemos tener, el acercamiento que debemos tener. Entonces, sí hay muchos bloggers en español que hablan de libros viejos y que recomiendan libros viejos, pero ¿qué Ok. hacemos con los libros que están haciéndose ahora? Y sí hay muchas personas que critican todo lo que hace de música, pero no te dicen por qué o qué hago con este CD que acaba de salir. No hay nada ahí bueno. Entonces, en Coalición queremos proveer de espacios para reseñas, una a la semana, y así tenemos ya un mes, me parece, y así tenemos planeado hasta noviembre, de una reseña a la semana, de algún CD o principalmente CD y libros, aunque películas lo hacemos con otro enfoque, que sabemos que va a impactar a América Latina de una forma u otra. Quizás simplemente por el alcance que tiene, aunque no sea de una manera favorable como impacte, o el libro que quizás tiene el potencial de impactar por el hecho de que tiene muy buen contenido. Pero básicamente un libro reciente, algo que acaba de salir. Yo sé que muchos quisiéramos una lista de estos son los libros que Coalición recomienda. Y quizás pudiéramos Ajá. hacer un artículo de eso. Quizás pudiéramos hacer un artículo de eso, pero ese no es nuestro objetivo.
porque quizás el pastor Sugel tiene una biblioteca, de hecho tiene un artículo de libros que todo cristiano debe tener, pero el pastor Carlos Contreras en Juárez tiene otra lista y con otro enfoque. Y luego Andrés Birch en España tiene otra, y Greg Travis en Argentina tiene otra. Y luego yo Exacto. tengo otra, y Enrique, uno de nuestros, el coordinador creativo, o Steven, el editor asociado, tienen otra. Entonces ese no es el deseo, aunque se pueda hacer un artículo de eso. Pero la idea con Correcto. reseñas son con libros o CDs o películas que van a impactar de una forma u otra, o que pueden impactar de una forma u otra a América Latina. A Qué bueno. veces va a ser positivo, va a ser favorable porque el contenido que encontramos ahí es un contenido apegado a las escrituras. A veces no tanto porque no tiene el sazón de la escritura. Ok. Igual con los libros, a veces va a ser positivo. Y quisiéramos, de hecho, estamos tratando de conseguir más libros buenos que estén saliendo actualmente. Sí, Pero porque que, veo que hay pocas reseñas de libros. Hay más de música que de libros, ¿no? bueno, actualmente, aunque ahí vienen dos, tres de libros ya en el próximo mes, la verdad es que también es más fácil reseñar un Exacto, disco que un libro por el hecho de que el disco nos llega o lo compramos y lo mandamos a cualquier lugar, pero el libro hay que llevarlo a que el que lo reseñe en Paraguay. Pero ¿cómo se lo hago exacto, llegar? exacto, Entonces es un poco más difícil, pero igual lo hacemos. Además del hecho de que salen más CDs que impactan que libros actualmente, que exacto, impactan no en el sentido del alma, sino de que llegan a más lugares. exacto, exacto. Y yo veo que ustedes tienen varias secciones en el website. Tienen actualidad y cultura, ministerio, vida cristiana, vida laboral, Biblia y teología. Está el de las reseñas también. Y cada uno está eh, eh, con un enfoque distinto, de acuerdo a la temática. ¿Cuál es, ¿Cuál de esas secciones es la más popular, si se puede decir? En Biblia y teología es la más popular en cuanto a las personas más visitan, que Ujú. cliquean a ver qué hay ahí adentro. Vida cristiana es la que más artículos salen, porque, por ejemplo, hay dos devocionales a la semana y ya esos regularmente van a vida cristiana. Pero Biblia y teología y ministerio son los que las personas más se acercan. En el site en inglés hay un staff, un editor encargado de cada área. Exacto, Entonces, cada editor tiene, Faith and Work, que es vida laboral, es de un editor y él se encarga de eso. Pero en el site en español solamente somos 5, no damos para todas las áreas y uno de ellos no habla español, que es el encargado de los exacto. traductores. Ok, Entonces, no nos trabajamos de esa manera, por tanto, no tenemos, sí tratamos, por ejemplo, de que haya algo de cada categoría a la semana, pero te doy un ejemplo, vida laboral. El latino todavía no entiende, en general, no entiende que el trabajo secular no existe, en el sentido de que no hay nada secular. Tú no trabajas para la iglesia, pero tú trabajas para el Señor de la iglesia. Entonces, es difícil encontrar quienes te lo escriban, exacto. porque no queremos que sean pastores que escriban de cómo tú debes trabajar como administrador, sino que sea un administrador. Ujú. Ok, ok. Y yo sé, ustedes tienen a veces especiales, o sea, temáticas especiales, o series especiales, mejor dicho. Y tuvieron Ujú, una muy interesante acerca de textos fuera de contextos. ujú. Fue una serie bastante larga. ¿Cuántos versículos ah, estudiaron ustedes ahí? No recuerdo si 14 o 15, pero fueron o 14 o 15, uno de esos dos números. Ok, ¿y cómo fue la aceptación de esa serie? Esa serie gustó mucho. Esa serie en verdad nos sorprendió de qué tanto gustó. Ujú. Nosotros esperábamos que iba a ser de servicio a la iglesia, pero en general a las personas les gustó muchísimo lo Qué que, bueno. lo que pudo encontrar. Y de hecho, fue una de esas series que más nos llevaron a poner el botón de imprimir abajo, porque la gente lo pedía, que quería imprimir el material Exacto. para compartirlo en su iglesia, para compartirlo con otros. Y me sorprende cuántas veces me ha pasado que estoy hablando con alguien o veo a alguien en Facebook, que alguien usa uno de esos versículos mal citados y alguien le pone el link abajo para que vea Sí, la eso lo he visto, lo he información. visto. Y de hecho, por Interesante. eso prontamente vamos a lanzar un espacio en el homepage que tiene varias áreas, que tenga texto fuera de contexto para que la gente lo acceda. Y pues sí te voy a dar, uno de los libros que vamos a lanzar es texto fuera de contexto, versión libro, ebook.
Ok. para que la persona Ah, pueda tenerlo mira, en un solo lugar. algo te saqué. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te recuerdas cuál fue el, en esa serie, cuál fue el texto que más Más impactó, leído. más popular? Sé que fue uno de tres, pero no recuerdo cuál de los tres. O fue Malaquías 3:10, el de probando a Dios con nuestros diezmos, o podemos atar al diablo. Ah, no, uno de cuatro. Podemos atar al diablo, o Malaquías 3:10, o se puede juzgar a los demás, el de no juzguéis para que no seáis juzgados, o que quizás sí fue este, el de no toques al ungido del Señor, que es un texto tan mal utilizado por falsos maestros, y aún por maestros genuinos que no entienden bien su posición como siervos de la iglesia. Wow, interesante. Y ya para terminar, Jairo, ah, ha sido bien interesante esta entrevista. ¿Cómo ha impactado tu vida el trabajar en Coalición por el Evangelio? Oh, wow. Um, Digo, mis mejores amigos quizás, o de mis mejores amigos es mi equipo, obviamente mi esposa. Steven, el editor asociado, se ha convertido en mi mano derecha en tantas, tantas cosas. Y Enrique Oriolo, pues tengo que decirle mano izquierda. Y es creativo, así que le cabe la mano izquierda. Ben, quien es el director de TGC, es un jefe, un sueño en su forma, súper amable conmigo, me ha cuidado bastante, ha procurado mi vida espiritual. Así que mi equipo, por un lado, ha sido una bendición del Señor. El equipo que me acompaña, con el cual nos pasamos el día comunicados. A la vez, yo conocía bastante de América Latina por mi trabajo anterior y ya había visto mucho de la iglesia. Y además de que yo duré varios años en IBCJ, una iglesia reformada, pero en ese tiempo, yo no diría fría, pero quizás un poquito más fría de lo que uno está acostumbrado. Y luego fui a otra iglesia, un poquito más caliente, llamémosle. Y luego pasar, ver esa iglesia ser mucho más caliente, luego pasar a IBI. Eso me permitió tener una idea de cómo diferentes iglesias que aman la palabra y aman al Señor pueden manejarse de manera diferente. Pero al entrar a coalición y poder tener contacto con tantas personas de tantos lugares, por un lado me recuerda eh, orar por el Señor de la mies que mande más obreros, porque cuánta mies y cuán pocos obreros, cuántas personas necesitando iglesias sanas. A la vez me recuerda algo que digo una y otra vez, que urge reforma en nuestros países. Eh, Nosotros todavía o sea, no puede ser que el artículo más leído de junio haya sido si la mujer puede usar pantalones. O sea, Wow, entre impresionante. tantas otras cosas en las que pudiéramos estar profundizando, tantos buenos artículos que salieron en junio, y el más leído es si las mujeres pueden usar pantalones, lo cual te dice de dónde estamos como región. Entonces, definitivamente me lleva a orar al Señor de la mies y de querer servir. Yo te decía al principio que yo estoy en Louisville mientras tanto, porque mi deseo es volver a América Latina y volver a servir on the ground, en el piso. Aquí estoy entrenándome, pero desde aquí sirviendo a América Latina a través del Internet para volver a América Latina y seguir sirviendo, porque mi Wow. región la amo, amo mi idioma, amo mi región. Quisiera verla cada vez. Definitivamente Dios está haciendo algo. Hay un mover, quizás los inicios de un avivamiento. Yo quisiera ver ese avivamiento llegar a donde la ola esté arriba y donde Amén. seamos nosotros que mandemos misioneros y donde seamos nosotros que estemos ayudando a iglesias en Estados Unidos. Ese es mi deseo. Así que sí, Amén, amén. coalición ha impactado grandemente mi vida, mi servicio al Señor. Y de hecho estoy contento por lo que viene. Estoy anhelando que lo que venga sea mucho mejor que lo Qué que hasta bueno, ahora qué está. bueno. Y a nuestros amigos que nos están viendo ahora mismo, Jairo, ¿por qué, y te voy a hacer yo la pregunta, ¿por qué yo debo apoyar a la Coalición por el Evangelio? Porque es un grupo de pastores y de contribuyentes que aman al Señor, aman la palabra, aman la región, personas fieles, personas íntegras que están sirviendo a la iglesia. Tú debes servir a tu iglesia en primer lugar, someterte a tu pastor y servir a tu congregación en primer lugar, pero una sola iglesia, un solo pastor, una sola persona puede llegar hasta un punto, no puede hacer más. Pero cuando nos unimos en torno a la verdad, podemos hacer mucho más, podemos tener mucho más alcance. Eh, Así que en tal sentido, principal apoyo, ora por nosotros, pídele al Señor que traiga obreros, que traiga recursos que nos permitan poder seguir sirviendo,
que traiga ideas, que nos dé mejores temas, que permita que los contribuyentes hagan un mejor trabajo cuando escriban y que los editores hagan un mejor trabajo cuando editan. Ora también porque el Señor despierte el corazón de más personas a la sana doctrina. Otra forma de apoyarnos es dejarnos saber cómo ha impactado tu vida. La verdad es que hay días que uno se desanima, porque uno ve que un artículo que uno se esforzó muchísimo, que tiene buen contenido, quizás no tantas personas lo leen como uno quisiera. O más importante, porque un buen artículo que tiene buen contenido, que está pegado a la palabra, salen 5 personas diciendo ecuménicos o a este artículo le faltó profundizar en tal área, y esas cosas desaniman a cualquiera. Así que orando para que el Señor no nos desanime, pero también dejándonos saber cómo Colisión ha impactado su vida. Todo ese tipo de cosas son en las que todos necesitamos alentarnos unos a otros y que nosotros definitivamente necesitamos también. Amén. Entonces, la forma de apoyar es compartiendo los artículos en las redes sociales, haciendo comentarios en los artículos, imprimiendo los artículos y pasándoselo a un amigo, a un familiar. O sea, esa es la manera en cómo apoyamos, ¿verdad? Eh, Primero, ora por todo eso. Óralo, ora por nosotros. No dejes de hacerlo. Y luego, sí, sin duda, comparte el artículo, haz tu comment. Aún si va a ser una pregunta, pero hazla. Si tú tienes algo que solamente es negativo que decir, yo creo que nunca debe decirse. Eh, a veces personas nos hacen críticas que son constructivas, que son buenas, hazla. Déjanos saber si el artículo le faltó algo o si tenía muchas faltas o lo que sea. Y lo recibimos en amor. Y dale su share, dale su comment. Y más que nada también, en la mañana, haz tu devocional y luego entra a Colisión. Y mira a ver si hay un artículo ahí que puede servirte en tu caminar diario. La verdad es que no solamente son los artículos de falso profeta o de una reseña de un CD que me gusta. Hay artículos que son simples. Esta semana salió uno de la maternidad y el evangelismo, de cómo estando embarazado o habiendo dado a luz, cómo te puede servir eso como oportunidad para el evangelismo. Tú estás embarazado o has dado a luz. Léete ese artículo, un artículo simple. Tú lo lees, lo compartes, lo piensas y así tú vas creciendo en tu caminar cristiano. ¿Cuál es la mejor manera de contactarse con ustedes que no sea escribiendo en las páginas sociales? Coalición@thegospelcoalition.org o mujeres@thegospelcoalition.org. Actualmente tenemos una serie que se llama Coalición Responde, la cual va a ser semanal. Todas las semanas vamos a estar respondiendo de sus inquietudes. Nosotros no tenemos un equipo de consejeros, por lo tanto no podemos responder a cada inquietud que nos llega, pero por lo menos con Coalición Responde podemos ayudar en general a servir al pueblo latino también. Así que si tienes una duda o una inquietud, coalición@thegospelcoalition o mujeres@thegospelcoalition.org. Perfecto, perfecto. Pues Jairo, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos más y darnos más explicaciones acerca de qué es The Gospel Coalition y la Coalición por el Evangelio. Y yo sé que ahora tenemos mayores herramientas para poder apoyarle, para orar por ustedes, por lo que están haciendo. Y sabemos que Dios está juntando este grupo de pastores y de líderes para impactar grandemente a Latinoamérica, y oramos por eso y damos gloria a Dios por eso. Así que damos gracias por tu vida, gracias por tu tiempo, y le pedimos a todos ustedes que están viendo este programa que continúen apoyando a la Coalición por el Evangelio y que juntos podamos llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Gracias por su atención y que la pasen bien.